una cita del Apocalipsis, y a mí siempre me ha llamado la atención, sobre todo cuando comprobamos que eso era así. Cuando se narra en las Sagradas Escrituras el fin del mundo, hay un pasaje muy especial, ¿verdad? Sí, es el capítulo 8 del Apocalipsis, que dice textualmente: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Podemos acudir al diccionario y comprobar que Chernóbil significa no otra cosa, sino ajenjo. Dos y 19 minutos. Líneas abiertas porque ahora hay que participar. La idea surgió de una forma especial. ¿Os imagináis una radio, antigua, moderna, da igual, atemporal, que pueda viajar en el tiempo? Una radio que pueda llevarnos por épocas diversas, por personajes extraordinarios, por polémicas increíbles. Una radio que para nosotros es un sueño, Javier, Carmen? Que puedas, casi con la galena, ¿no?, empezar a sintonizar y escuchar cosas que nos pusieron los pelos de punta. Viajar en el tiempo, ¿eh? ¿Cómo sería volver a estar en ese momento cuando estabas escuchando la radio, a lo mejor en tu cama o en el coche, y oías algo que te emocionaba? Pero claro, eso se queda en las ondas. Con la manta hasta la nariz, cuando todavía no había podcast, además, y no se podía volver a recurrir, a no ser que lo grabaras en esas cintas que al final se te acababan estropeando. Porque de tanto ponerlas muchas veces las cintas ya no servían para nada. Aquellas BAS, aquellas TDK, aquellas Barta. Pues lo que hemos hecho ha sido abrir esos cajones llenos de cintas de cassette antiguas, volcarlas a los nuevos soportes digitales y volverlas a escuchar. Hemos encontrado auténticas sorpresas, porque de repente penetrar en esos archivos, muchos de ellos sin tocar durante años, y volver a pulsar el play y volver a escuchar aquello ha sido realmente rejuvenecer para muchos, y yo estoy seguro que también para muchos oyentes de Milenio 3 va a ser descubrir la historia del misterio desde sus orígenes. Esto es un homenaje, y no vamos a ser tibios, yo lo decía en una nota de prensa, porque habrá cosas muy polémicas, y vamos, empezamos con el gran tabú, Caballo de Troya, ficción, realidad. Ante todo, con nuestro respeto absoluto por JJ Benítez, quiero dejarlo claro, que luego no piensen, nosotros no vamos tampoco a opinar libremente, sino a mostrar los datos. Pero hubo una polémica brutal, con un libro que también vendió de forma brutal. Ha habido peleas impresionantes a lo largo de la historia del misterio. Ese rumor, Javier, de que antes los mundillos, los investigadores de temas misteriosos se llevaban bien. Bueno, en fin, las polémicas siempre han estado ahí. Pero también ha habido personajes que surgieron, irrumpieron, mostraron su enigma y se marcharon. Ha habido programas que murieron demasiado pronto. Ha habido programas locales, emisiones locales de radio, con exclusivas increíbles. Pues esta sección, El Túnel del Tiempo, es, ante todo, un homenaje a 40 años de misterio y radio en España. Y antes de presentar al coordinador de toda esta sección, con el que vamos a disfrutar mucho este año, me gustaría hacer eso, Javier, Carmen, todos los amigos que estáis ahí. ¿Os imagináis como en la película Frequency? Yo me imaginaba, ¿no?, la vieja radio, y que el dial vaya pasando. El dial siempre tiene algo de fantasmagórico, ¿no? Esas voces que surgen lejanas, que se entremezclan. Y muchos amigos, podríamos hacer hasta la apuesta, van a saber seguro a qué pertenece cada mosaico de voces que aparecen en esta cabecera del túnel del tiempo. Pero os aseguro que esa es la idea, vagar por la magia de las ondas y encontrar sorpresas maravillosas. 2 y 22, mira, Capicúa, Javier, comienza el túnel del tiempo. Alternativa 3 era un episodio más, un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba Informe Científico. Medianoche. En que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso. Las psicofonías paranormales en cinta magnetofónica. Los archivos, aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides. Esta noche, mágica, La Cruz del Diablo, de Gustavo Adolfo Bécquer.
Que el metal se está fundiendo y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico. Concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo, con la sintonía de Espiral Eterna de Vangelis. El túnel del tiempo nos emociona particularmente. Es un homenaje a tanta gente que ha hecho cosas por y para el misterio. Nuestro coordinador va a ser Diego Marañón, un auténtico experto en recuperar archivos sonoros, un buscador auténtico, y que está con nosotros y con nuestros compañeros técnicos en Radio Santander, la cadena SER en Santander. Diego, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Un momento muy esperado, un momento muy emocionante. Estamos aquí con la carne de gallina, porque escuchar esa cabecera que tú bien conoces, mira, amigo, a mí, en fin, me late el corazón muy rápido. ¿Cuántos maestros en ese corto espacio de tiempo, en ese dial que recorre la vieja radio, verdad? Pues sí, la verdad que yo también te mentiría si te dijera que no estoy nervioso, pero también con una cierta sonrisa recordando todo esto. Bueno, ya aparecía Javier Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, Germán de Argumosa, Juan José Plans y tantos otros. Un poco de eco. Sí, claro, en el túnel del tiempo puede pasar eso, que repentinamente el sonido se bifurca. Vamos a empezar con una cosa que nos ha siempre perseguido, Javier, la historia de Caballo de Troya. La historia de Caballo de Troya, porque es el libro, quizá, novela de misterio de los más vendidos de la historia. Tú estás también ahí, desde luego, ocupando esos niveles del ranking. Pero Caballo de Troya iba más allá, en el sentido de que nadie sabía si lo que se contaba era una ficción, era una realidad. J.J. Benítez, el autor, y podíamos poner así de inicio algunos datos biográficos de este libro antes de que Diego nos cuente, por ejemplo, quizá la repercusión que tuvo. ¿Qué es Caballo de Troya para tanta gente joven, para tantas personas que o no lo han leído o no lo conocen? Pues Caballo de Troya es una novela de más de 500 páginas que se publicó en 1984, es decir, hace 26 años, y que supuso un antes y un después en cuanto a fenómenos editoriales en España. La obra aparece en la primavera de aquel año, inmediatamente es acogida con entusiasmo por los lectores, porque es uno de los investigadores españoles y periodistas españoles más identificados con el trabajo de campo, el que revela datos hasta ese momento inéditos sobre Jesús de Nazaret. La reconstrucción que hace de la pasión de Jesús, porque sobre todo Caballo de Troya 1 es la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, en sus páginas, es tan sobrecogedora que mucha gente que incluso había perdido la fe, que estaba metida en otros asuntos, con otras preocupaciones, estábamos viviendo casi la post-transición española, de repente regresa y vuelve a admirar a ese personaje que es Jesús de Nazaret. Decía la portada del libro, yo tengo aquí encima, hay varias ediciones de Caballo de Troya encima de esta mesa del Estudio 1, 10ª edición, 50.000 ejemplares, quizá alguno de estos ejemplares sea uno de los oyentes ahora mismo, que estará recordando cosas. J.J. Benítez, Caballo de Troya, un asombroso y desconcertante proyecto norteamericano, pone al descubierto nuevos datos sobre la figura de Jesús de Nazaret. Un viaje en el tiempo, una información y una visión de Jesús que era diferente. Antes de saber más datos de Caballo de Troya, ¿cómo empezaba Caballo de Troya? La primera página, la brutal primera página, que algo debe tener para que miles de personas al mismo tiempo necesiten leer esa historia diferente. Pues hemos hecho una especie de pequeño recuerdo, viaje en el tiempo, esta radio lo hace posible, y así empezaba. Washington, primer lugar, un periodista investiga el qué. Así comenzaba la historia de Caballo de Troya. Mi reloj señalaba las 3 de la tarde. Faltaban 2 horas para que el Cementerio Nacional de Arlington cerrara sus puertas. Yo había consumido la casi totalidad de aquel lunes 12 de octubre frente a las 3 tumbas de los soldados desconocidos y a la minúscula y perpetua llama anaranjada que da vida al rústico enlosado gris bajo el que reposan los restos del presidente John Fitzgerald Kennedy. Aunque a fuerza de leerla había terminado por aprendérmela, consulté una vez más la clave que me había entregado el mayor. Por enésima vez, escruté el macizo sarcófago de mármol blanco que se levanta en la cara del anfiteatro conmemorativo y que constituye el monumento inicial y más destacado de la tumba al soldado desconocido. En la cara oeste han sido esculpidas 3 figuras que simbolizan la victoria, alcanzando la paz a través del valor.
Pero aquel panel no parecía guardar relación con mi clave. Lentamente, como un turista más, bordeé el cordón que cierra la reducida explanada rectangular y fui a sentarme frente a la cara posterior de la tumba central, en las escalinatas de un pequeño anfiteatro. Exhausto, repasé cuánto había anotado. Frente a mí, a 5 metros de las tumbas, un soldado de infantería del 1er batallón de la vieja guardia, con sede en Fort Myer, paseaba arriba y abajo, fusil al hombro, luciendo el oscuro uniforme de gala. Aunque la cadena de seguridad me separaba a unos 10 metros de esta parte de la tumba, la leyenda grabada en el mármol podía leerse con comodidad. Así empieza la historia, las primeras letras de un libro que rompe moldes, que nos cuenta otra historia de Jesús de Nazaret por un proyecto norteamericano, casi filmadas como reporteros de lo imposible, unos reporteros que viajaron en el tiempo. Diego Marañón, compañero, Caballo de Troya ha hecho todo un recorrido, desde esa primera página hasta ahora. Tú has recuperado algunas declaraciones diversas de JJ Benítez sobre el concepto saga, porque son varios libros. Yo creo que es la saga, será de las sagas más longevas y con mayor número de ejemplares. ¿Podemos hacer un repaso de números o de datos concretos para que los amigos de Milenio sepan un poco más del impacto de este libro? Claro que sí, yo creo que habrá poca gente que no sepa a qué nos estamos refiriendo, pero para aquellos que no hayan seguido un poco la trayectoria de Benítez y lo que ha supuesto Caballo de Troya en la literatura, tanto del misterio como de la literatura española, al fin y al cabo, podemos decir que el primer volumen apareció en 1984, publicado por la editorial Planeta. Tú has dicho que tienes encima de la mesa la 10ª edición, pero eso no es nada porque se llegaron a publicar 40 ediciones. Y hoy se sigue reeditando todavía. 40 ediciones. Se dice pronto, pero creo que eso es una cifra al alcance de muy pocas obras y más en el día de hoy, tal como está la cosa. Desde luego, 40 ediciones de Caballo de Troya 1. Me estoy refiriendo, sí, 40 ediciones solo del primer ejemplar. Si nos referimos a toda la saga, que hasta hoy lleva 8 volúmenes, se han editado unas 100 ediciones. 100 ediciones de miles de libros cada una, hasta el hecho de que podemos decir que toda la obra de Benítez, se han vendido unos 9 millones de ejemplares y solo de Caballo de Troya se han vendido casi 5 millones de ejemplares. Es algo brutal. Con un impacto, Javier, en Norteamérica, tú que eres autor de Planeta y conoces perfectamente también desde dentro esta información, con un impacto no solo en España, sino en América, brutal. Extraordinario. Bueno, imagínate la historia de 2 astronautas de la NASA que son enviados al año 30, en el siglo I, a la época de Jesús, en 1973, en un proyecto secreto llamado precisamente Operación Caballo de Troya, pues tenía que interesar forzosamente a lectores de todo el mundo. El libro está traducido también a varios idiomas. Por ejemplo, en Brasil el éxito de estas novelas ha sido y está siendo todavía a fecha de hoy extraordinario, y los propios datos que mueve Benítez al respecto pues son muy significativos y hablan mucho del trabajo de investigación y el esfuerzo que se ha hecho para realizar esta saga. Se habla de 1.200 notas al pie de página, que también es una cosa monstruosa, ¿no? De 14.000 fuentes consultadas, de las cuales una es la que generó después toda la polémica, que hablaremos más tarde de ella, y ya se enuncian en más de 4.000, 4.300 y pico las páginas que totalizan los 8 tomos de la saga, a la espera del 9º. Este año se anunciaba que quizá podía ser el de la publicación del 9º. Siempre hay grandes especulaciones al respecto de cuándo sale cada nuevo libro, pero bueno, esperemos que el 9º culmine la saga, porque es lo que todos sus lectores esperan, ¿no? Vamos a escuchar a Juanjo Benítez. Antes de eso, vamos a escucharlo y luego, Carmen, me comentas, porque me decías antes, en ese pequeño interín de la primera hora, que ya hay un montón de respuestas y además absolutamente distintas, ¿no? Siempre como con mucho fervor, a favor o en contra, que es lo bueno, que los libros motiven eso, ¿no? No tibieza. Y ahora me cuentas en un mosaico, me haces uno de esos mosaicos de recorrido de qué piensa la gente más o menos a estas horas de Caballo de Troya. ¿Qué le supuso a ellos Caballo de Troya? Diego, empezamos con unos documentos. Hay un par de JJ Benítez, diferentes entrevistas, donde habla del concepto saga, ¿no?
y de que parece que esa saga acaba precisamente en el volumen 9. Exacto. Benítez, como sabéis, no es muy dado a conceder entrevistas, pero bueno, cada vez que sale un nuevo volumen de la saga, supongo que la editorial le obliga de alguna manera a prodigarse por platós y por radios. Lo que vamos a oír son algunas declaraciones que hizo durante la presentación del 8º volumen de la saga, en el que hablaba, como dices, del concepto de la saga en sí, de Caballo de Troya, y de, bueno, el futuro, de cómo piensa acabarlo. Lo escuchamos. Yo he trabajado con estos libros de manera que no han salido año tras año. Si yo hubiera pretendido, si mis intereses fueran únicamente económicos, yo hubiera sacado los 9 volúmenes probablemente seguidos. Y no ha sido así. Hay periodos de 4, de 5 y de 6 años en los que no aparecen los caballos. Porque entiendo que lo más importante no es eso. No es el marketing, ni las ventas, ni... Eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que pueda llegar a generaciones enteras, como evidentemente está ocurriendo. Bueno, yo también me estoy haciendo mayor. Yo creo que la gente que ha captado el mensaje que está dentro de los caballos ya lo ha captado, ya ha tenido suficiente tiempo para asimilarlo, y ahora sí es el momento ya de soltar toda la información pues muy seguida. Entonces, digamos que yo he sido un administrador de esa información. Yo creo que en donde me encuentro en estos momentos, el Caballo 9 va a terminar. Y va a terminar de una manera muy sorpresiva. Juanjo Benítez cumplirá 64. Es decir, que él lleva, prácticamente la mitad de su vida con esto, porque en el año 84 publica, como decíamos, el primer tomo de la saga, pero en realidad esta aventura, para él, comienza antes. Se había hecho famoso, con razón, además, merecidamente, gracias a sus investigaciones sobre ovnis, en un momento en el que el tema estaba de la máxima actualidad en todo el planeta. Y en 1979 él hace 2 cosas sorprendentes que son dignas de subrayar. Una, deja su trabajo profesional como periodista en la Gaceta del Norte, donde tiene un puesto destacado, para dedicarse en cuerpo y alma a la investigación del fenómeno. Hay que jugársela, Hay que jugársela. Porque luego la gente le ha atacado mucho, pero hay que jugársela en ese momento. Exactamente, y eso ocurre en 1979, el mismo año en el que publica quizá uno de sus libros clave, menos conocido pero clave, que se llama El enviado. En El enviado él sintetiza toda la investigación que en esos momentos la NASA acaba de realizar sobre la sábana santa de Turín, entra en contacto como periodista con el misterio de la sábana santa y del hombre de la síndone, que parece muy alejado en principio de sus preocupaciones por los ovnis, y de alguna manera hace algo en ese libro que sus lectores recordamos muy bien, al final de ese libro del enviado, que es una entrevista, ficción, en la que Juanjo, como reportero, pregunta a Jesús de Nazaret sobre su trayectoria. Es el primer paso. En 1984 dará ya el salto mortal, entregándose a Caballo de Troya y probablemente recibiendo un respaldo de los lectores que ni él mismo podía sospechar. Carlos Ródenas, que nos pone esta música del Proyecto Lázaro, y es que parece que está escrita para hablar de este tema, de Caballo de Troya. ¿Eres capaz, antes de que Carmen me cuente más cosas, de en un titular prácticamente decirme, para que todos lo entendamos, bueno, ¿y qué Jesús pintaba Caballo de Troya? Es decir, ¿qué grandes diferencias había respecto a lo oficial? Pues un Jesús sobre todo humano, capaz de mirar a los ojos a ese mayor de los Estados Unidos que se ha infiltrado en el año 30 como si fuera uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, uno de sus fans, digamos, y reconocerlo como alguien que ha venido del futuro. Es una novela en la que, él mismo lo ha dicho, Juanjo lo ha dicho muchas veces, hay claves que no están escritas para ser leídas hoy, sino para ser leídas dentro de unos años, cuando nuestra mente quizá esté más abierta a este tipo de cuestiones. Y lo que nació como una ficción, incluso hay un epílogo en las primeras ediciones de Caballo de Troya muy poco conocido, que después se retiró del Caballo de Troya 1, donde se habla de que la historia del mayor es ficción, pero la historia de Jesús, toda la información que se vierte sobre él es real, viene de una fuente real, pues hace que sus lectores, claro,
en fin, se sobrecojan cuando descubren ese Jesús capaz de mirarte a los ojos y de saber quién eres. Pues yo no sé vosotros, amigos oyentes, pero yo estoy muy a gusto aquí en el Estudio 1, estoy un poco sobrecogido, estamos llenos de documentos, con 2 flexos hoy, con nuestros compañeros ahí un poco más a lo lejos en esta nave espacial, y yo espero que si estáis en el coche, en el sofá, en la cama, en el hospital, en vuestro negocio, estéis sintiendo esta historia por dentro. Es la radio del túnel del tiempo, es la radio capaz de viajar por el espacio-tiempo, porque es mágica. Opiniones de los oyentes. ¿Qué ha supuesto para ellos? ¿Qué supuso para ellos la irrupción de este libro tan importante? Una cosa más. Diego ha recuperado otro documento de JJ Benítez, una entrevista, creo, de compañeros de CNN Plus, donde cuenta con anécdotas muy ya con historias que no eran habituales, ¿no? Bueno, ese libro empezó directamente en el cajón del editor, en el cajón de Lara, que era el responsable de la editorial Planeta. Juanjo lo cuenta, como dices, en una entrevista en CNN Plus, también durante la presentación de Caballo de Troya 8. A nuestro compañero Antonio San José, que siempre hace buenas entrevistas y muy interesado en estos temas, yo lanzo ya una advertencia, un aviso a navegantes, y es que tanto Diego Marañón como nosotros, como homenaje, quien no le guste estar quizás representado en el túnel del tiempo, lo comprenderemos, pero vamos a utilizar, si nos llaman a nosotros de cualquier otro lugar para aportar algo, es radio histórica y es homenaje siempre, así que utilizamos fuentes evidentemente no solo de la cadena SER, sino de cualquier cadena, televisión, porque creemos que merece la pena, y ya veréis ahora el escándalo que viene, así que CNN Plus, compañeros, Antonio San José, Benítez y el inicio de ese libro, como decía Diego Marañón, ese bestseller se pasó mucho tiempo en un cajón. Recuerdo una anécdota de José Manuel Lara, el editor, que él la suele contar. Yo cuando llevé el primer libro, el primer Caballo de Troya, a Barcelona, el hombre lo miró, había 700 páginas, y dice, bueno, yo creo que deberías quitar 400. Y le dije, no quito ni una coma. Y entonces lo tuvo allí unos meses en un cajón, pensando qué hacíamos. Y al final me dice, bueno, pues a morir. Dije, pues a morir. Y llevan muchos miles y miles de ejemplares. ¿Sí? ¿Cuántas páginas escritas? Pues creo que son, con el 8, con Jordán, creo que son 4.378. Sin duda una obra monumental, pero Juanjo Benítez recibió palos de todos los colores. Seguramente, si el éxito no hubiese sido tan espectacular, pues hubiese pasado sin pena ni gloria, como suele suceder, pero hubo una polémica que creo que pocas veces ha ocurrido en el mundo del misterio en España. Y vamos a meternos, con todo el respeto, en esa polémica, porque el túnel del tiempo tiene esa obligación. Cuando nuestro compañero Diego Marañón preparaba esta sección, había muchos temas y vamos a disfrutar con crónicas y con historias de misterio increíbles en estas semanas. Pero recuerdo que hablando, los 4, ¿verdad, Carmen? ¿Verdad, Javier? ¿Verdad, Diego? Dijimos, caramba, es que esto es una bomba, esto marcó una época, esta polémica que vamos a contar. Acusaron a JJ Benítez y a esta fuente de información que revelaba un proyecto secreto y un Jesús distinto como plagio. Pero, ¿cómo sintió la gente? ¿Cómo siente la gente hoy, en el 2010, tanto tiempo después, un cuarto de siglo después, el tema Caballo de Troya? Pues lo sienten de muy diferentes formas, sí, que nos lo hacen saber a través del 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y también la web de la cadena SER. Además que sorteamos 3 novelas, 3 libros, ya que hablamos de libros y de bestseller y de buena lectura, pues sorteamos 3 ejemplares. Hay de todo, Iker. Tony desde Arenys de Mar nos dice, yo sí que lo he leído y me impactó. Ahora estoy leyendo la segunda parte. Yo era escéptico total y Caballo de Troya cambió mi pensamiento totalmente, sea real o no. Esa historia te da la esperanza que se necesita en esta vida. Te habla de un Dios al que nadie daría de lado, nos dice Fran. Fuerte, fuerte, fuerte. Desde que lo leí pienso que la Tierra es un caballo de Troya en la galaxia. Estamos dentro de ella de incógnito en el universo. Hola Iker, a mí el Caballo de Troya no me cambió la vida, pero sí que me dio mucho que pensar. Me gusta que habléis del tema, nos dice Maná. Buenas noches y un placer volver a escucharos en directo. Tengo ya mis años, siempre me han interesado estos temas y he sido lectora y seguidora de Benítez, Jiménez del Oso y ahora de vosotros. Caballo de Troya me atrapó los 2 primeros libros. Creo que es ficción, pero me gustaría que fuese realidad, pero en los posteriores libros fui perdiendo
nada de lo que seguía o creo que seguíamos demandando, y desde mi humilde opinión creo que se alargó innecesariamente. Insisto, que es mi humilde opinión, nos decía Merche. Bienvenidos, he leído Caballo de Troya, me pareció maravilloso y me ayudó a admirar a Jesús de Nazaret. Si no es verdad, sí que parece más real que el cuento, y ahí se corta, me imagino que diría de la Biblia. Buenas madrugadas desde Badajoz y bienvenidos milenarios. ¿Para cuándo Caballo de Troya 9? Solo se sabe que fue puesto ante notario hace tiempo. ¿Es eso cierto? Nos decía Esteban. Hay todo tipo de paradojas con este libro, ¿no? Cosas que hace Juanjo de dejar los manuscritos. Bueno, en 2006, según informa la página web del propio Juanjo, depositó ante notario el final de Caballo de Troya, o al menos la idea final con la que quiere terminar esta relación, ¿no? Pero yo creo que queda todavía rodaje, y si Juanjo, que como decíamos en 48 horas cumple 64 años, felicidades por cierto, pues tiene salud y ganas de seguir escribiendo, yo creo que le quedan muchas cosas que contar. Por ejemplo, sus conversaciones con el mayor. Se supone... Juanjo Benítez mantiene que el mayor existe, que es un personaje real, sí, que le da esa información. Es paradójico, pese a que en ese epílogo de las primeras ediciones dice que la historia del mayor es ficción, después se desdice, quizá para... Bueno, hay varias opciones, para cubrir a ese personaje, que tal vez pudo haber existido, o quizá para hacernos dudar todavía más de esta historia, porque él siempre ha presumido, ha llevado a gala, que sus obras están escritas para sugerir y para hacer dudar, pero él dice que sí, que ha mantenido esas conversaciones y que en algún momento quizá pues las dará a conocer, ¿no? Esta noche, Javier Sierra, y seguramente vosotros, amigos oyentes, nos vais a dar más claves. Se habla de una fuente real, un nombre, Urantia, y una serie de documentos que algunos aseguran que es esa especie de magma primigenio de donde bebe Benítez. Nosotros no lo decimos, lo dicen algunos, y vamos a ver a qué punto llegó de ebullición la polémica. Porque lo que nos trae ahora Diego Marañón de verdad es explosivo. Yo lo he dicho siempre, nosotros, en este caso Javier y yo sobre todo, somos muy mitómanos. Para algunos seguramente excesivamente mitómanos. Pero estos son documentos como bombas de relojería. Pasa algo. Años 80. Han salido ya, si no me equivoco, Diego, 3 caballos de Troya. Un éxito atronador. El gran bestseller español. El príncipe Felipe recomienda Caballo de Troya en una entrevista, y luego llamaremos a nuestro amigo, está en la recepción, Jaime Peñafiel, lo vamos a llamar para que nos cuente qué pasó con el príncipe Felipe y Caballo de Troya. La reina en los aviones lleva Caballo de Troya. La reina, que es una gran seguidora de estos temas. Sí. El impacto es brutal, pero pasa algo. Diego, algo que es tremendo. Y tienes documentos. Sí, ocurre que tras una serie de artículos en Interview donde se va adelantando lo que va a llegar, los artículos de Interview los escribieron 2 periodistas, Jesús Biorlegui y Joaquín Francés principalmente, llegamos al año 1988 y la editorial Obelisco nos sorprende hasta cierto punto con la publicación de un libro de 128 páginas, muy polémico, con poquísima venta, por cierto, llamado El secreto de Urantia, ni caballos ni troyanos. Y tú recuperas una de las poquísimas entrevistas a una autoridad como era Antonio Rivera, uno de los padres de la ufología, de la investigación en España, entrevistado en el programa de Antonio José Alés, Ahí es nada, conexión con Radio Miramar, si no me equivoco, de Radio España. Exacto. Y están los autores, ¿no? Sí, la entrevista se emite en el programa Medianoche, en su etapa, como dices, de la cadena ibérica, pero hay que decir que no es Antonio José Alés quien hace la entrevista. En este caso conectan con Radio Miramar, donde están 2 colaboradores del programa, Aníbal López Tello y Antonia Prada, que tienen en el estudio a Jesús Biorlegui y Antonio Rivera. Y ellos no se cortan un pelo. No. Dicen que el bestseller mundial es un auténtico plagio. Vamos a escucharlo, Diego. Pues mira, este libro se nos ocurrió, yo no sé si se te ocurrió a ti primero o a mí, no sé, yo creo que fue una coincidencia de ocurrencias. Entonces simplemente yo estaba indignado porque me enteré, no voy a decir ahora cómo, de que muchas páginas de los libros citados de Benítez eran calco literal del libro de Urantia, americano. Entonces, claro, lo primero que hice fue procurarme un libro de Urantia. Para eso fui a Vinaroz, donde vive el representante oficioso de la Fundación Urantia en España. Me procuré una edición inglesa del
mamotreto, porque es un verdadero mamotreto, es un libro enorme, voluminoso. En fin, es una verdadera cantera para un plagiario. De ahí se pueden sacar esos 40 libros de que siempre alardea al señor Benítez. Pues claro, están ahí, están todos ahí, o sea que no es muy difícil sacarlos. Simplemente es cuestión de paciencia y de trabajo de negros. Trabajo de negros, declaraciones públicas. Antonio Rivera, que desde luego no es un cualquiera, uno de los padres de la ufología, sí, autor de libros de ovnis, una persona respetadísima, y de repente hace este libro que tiene Carmen ahora mismo en las manos, Ni caballos ni troyanos, el secreto de Urantia. Ahí están las páginas. Léeme ¿cómo empieza ese libro, Carmen? Porque es interesante también ese libro a la contra, que no es la primera vez que pasa en España. Te iba a decir antes una cosa, porque lo que hemos oído que dice Antonio Rivera, que tuvo que acceder al libro, se desdice con lo que luego publica en este mismo libro. En el capítulo Historia de una investigación, dice que fue Trini, su mujer, quien levantó la liebre. Trini era la mujer de Antonio Rivera, y un día después de leer parte de La rebelión de Lucifer, le dijo: oye, Antonio, esto que estoy leyendo me suena, busca ese libro de Urantia. Si no lo hubiera tenido el libro de Urantia, no podía haber dicho que lo buscara, ¿no?, si no lo hubiera leído antes. Y por otra parte dice que es que además su mujer no leía inglés, sino que Antonio Rivera se lo leía en alto mientras se lo traducía, con lo cual hay una contradicción del propio Antonio Rivera, ¿no?, en el que no saca a relucir muy bien o miente tanto en la entrevista como en el libro. La gran pregunta es: ¿qué es eso del libro de Urantia? ¿Qué fuente es esa? Claro. Dice que no les mueve la envidia, en la primera frase de ese libro, a la contra. Dice: lo que ha motivado a los autores de este libro para escribirlo no ha sido la envidia, ni el afán de lucro, ni el resentimiento, ni cualquier otra baja pasión. Simplemente, y aunque a algunos les parezca raro, un quijotesco afán de verdad y justicia, el deseo de salir en defensa de la ética profesional y la dignidad del escritor. Vamos a escuchar otro documento antes de que Javier nos cuente cosas. Bueno, ¿qué es eso de Urantia? ¿Es verdad que estaba detrás del gran bestseller o no es verdad? Otro documento, Diego, donde es que es duro escuchar a Rivera y Beorlegui, otro de los investigadores de los años 70. Beorlegui inventó el concepto alerta ovni, por cierto, sí, y hablan de plagio literal. Sí, llegan a afirmar que, bueno, para que la gente no se lleve a engaño ni entiendan lo que no debe ser, que ellos no están afirmando que Benítez se inspire en el libro de Urantia, cosa que Benítez reconoce, sino que hay varios capítulos en los que se reproducen páginas, según ellos, palabra por palabra. Escuchamos. Desde luego es así, y el plagio es absolutamente literal, hasta el punto que el plagiario no se ha molestado en cambiar ni siquiera los nombres que aparecen en el libro de Urantia, como Orbontón, Nevadón, Ubersa, etcétera. Bueno, exacto. Yo creo que Antonio Rivera lo que dice es muy importante y fundamental, porque alguien a estas alturas, algún oyente, podría pensar que plagio es copiar la idea, extraer la idea, apropiar. No es extraer la idea. Ha cogido la página, como la ha traducido, la ha llevado a la imprenta. No ha cambiado ni nombres, ni cifras, ni datos, ni situaciones, ni comas, ni puntos, absolutamente nada. Sí, nosotros damos unos cuantos ejemplos, y digo unos cuantos porque son muchísimos más, es decir, constituirían un libro quizá más grueso que el que hemos publicado nosotros. Pues Javier Sierra, que ha conocido, nosotros también, pero ha tenido una relación muy estrecha con Antonio Rivera, también la hemos tenido con Benítez. Javier sería, yo creo que está casi claro, hay que decirlo, ¿no? Y lo dejamos, yo por lo menos tengo muy claro, creo que también. Yo, si no es por Juanjo Benítez, no estoy aquí en este momento. Podremos pensar cosas diferentes, silencios más o menos prolongados, pero al César lo que es del César, ¿no? Él no se enamoró de toda esta historia y quizá por eso estamos aquí, entre otras muchas cosas. Pero es muy duro escuchar a investigadores enfrentándose de una forma tan directa. Rivera y Beorlegui hablan de otro libro. Y es el momento, Javier, y luego habrá sorpresas, de hablar de esa otra fuente, de esa otra historia maravillosa. Bueno, ¿qué es el libro de Urantia? De donde al parecer surge información privilegiada que utiliza Benítez, según estos señores. Bueno, el libro de Urantia es un mamotreto de 2097 páginas que está ya traducido al español desde 1993, es decir, que cuando se publican los caballos, los primeros caballos de Troya, no estaba el libro disponible ni accesible a ningún lector español. Pesa 2 kilos. Solamente el libro de Urantia en su versión original, para que te hagas una idea, y la historia del libro de Urantia es muchísimo más rocambolesca que la del propio caballo de Troya, porque comienza a gestarse en 1911, 1906, según las versiones, en Chicago,
en los Estados Unidos, cuando un psiquiatra muy famoso, autor de bestsellers en aquel momento sobre el origen del cerebro, la percepción, etcétera, llamado William Sadler, dice que de repente una tarde su vecina de abajo lo llama muy preocupada porque a su marido le está ocurriendo algo raro. Ese marido se ha quedado dormido, pero es un sueño muy extraño. Hay grandes y prolongados momentos en los que se queda sin respirar, que de repente dice cosas inconexas. Él acude, incluso le pincha con unas agujas hipodérmicas para sacarlo de lo que parece un trance, no se despierta y comienza a dialogar con él en ese estado. Eso se convierte en una costumbre, porque ese vecino tiene, un vecino del que no conocemos el nombre, por cierto, ese vecino tiene esos estados de trance con frecuencia, hasta el punto de que cuando los Sadler, el matrimonio Sadler, se muda a otra casa, esos vecinos le siguen a ese nuevo edificio y las sesiones se convierten en continuas. Durante muchos años, entre el año 11 más o menos y el año 49 al menos, esas sesiones se realizan cada domingo por la tarde. Se hacen preguntas, al principio es un bloque de 52 preguntas que cuando se van a formular a ese hombre que está dormido, que no sabe ni siquiera el número de preguntas, dice, o la entidad que se manifiesta a través de él, yo solo voy a responder a 47, y a lo largo de semanas y semanas esas preguntas se convierten en miles, van dando pie a lo que se llaman documentos, papers, que son como los capítulos que después configurarán el libro Durantia y que muestran una revelación sobre el origen del universo, sobre los seres intermediarios entre el gran creador y la especie humana, y una parte del libro, la cuarta parte del libro, está dedicada a la figura de Jesús de Nazaret. Es esa descripción de Jesús de Nazaret la que se supone que Juanjo toma para algunas de sus páginas del Caballo de Troya. Y digo algunas porque esta es una historia en la que hay que hacer justicia. Creo que en su momento todo el mundo fue muy vehemente atacando a Juanjo, probablemente por la envidia, el fenómeno editorial del Caballo de Troya. Bueno, pues Juanjo es verdad que transcribió partes del libro Durantia, de documentos, digamos, de esos papers del libro Durantia, donde se describen cosas vinculadas a Jesús. Pero quizá donde más información, digamos que asimiló y obtuvo, fue para su segunda novela, para La rebelión de Lucifer, donde sí que encontraron muchas coincidencias en esa investigación que hicieron Rivera y Beorlegui. Ahora bien, ¿cómo se defiende Juanjo? Pues de una manera que creo que es muy apropiada para este caso. Dice Juanjo que el libro Durantia no puede tener copyright, ya que es una revelación, igual que puede ser la Biblia o puede ser el Corán, es algo supuestamente dictado por entidades del más allá. En el propio libro Durantia se los conoce como midwayers, serían como los intermediarios, una especie de ángeles, para entendernos, que son de otros planetas, es decir, que estaríamos hablando de extraterrestres en sentido estricto, y que quieren... en el año 1906, 1911 los mensajes. Exactamente, y que quieren que a partir de ese grupo de William Sadler, que coordina este señor William Sadler, y uno de los miembros de la familia Kellogg, de los famosos desayunos Kellogg, pues quieren que esa información llegue a todo el planeta. Luego, cuando Caballo de Troya se publica y asume esa información, la propia revista Interview, con muy mala leche, viaja incluso, exacto, manda uno de sus reporteros a Chicago, al 533 de Diversey Park, que es la dirección de la Fundación Urantia, con ejemplares del Caballo de Troya. La Fundación existe hoy. La gente que protege esos mensajes del hombre dormido del año 1906 sigue hoy. Sigue hoy funcionando. Sigue hoy, incluso te puedes bajar los libros de Urantia a través de Internet. Ellos los dan gratis para seguir difundiendo esos mensajes. Claro, entonces cuando se presentan los reporteros de Interview en Chicago para, en fin, que los de la Fundación vieran aquello y demandaran, porque de alguna manera buscaban el escándalo, ¿no? Demandaran a Benítez por plagio, la Fundación se eximió, porque a ellos lo que les importa realmente es la difusión de la información, y si esto apareció, digamos, sin mediación por su parte, sin diseño por su parte, pues lo debieron entender como una cuestión de la providencia, quizá una preparación de la expansión en español del propio libro Durantia. Claro, pero la gente no sabía que se basaba en el libro Durantia, porque en ningún momento Juanjo lo dejaba claro en su Caballo de Troya, con lo cual tampoco podía saber los de la Fundación Urantia
que ese mensaje iba a ser transmitido. Juanjo había utilizado partes de ese libro, como luego en una entrevista y en unas declaraciones, una carta que manda a Interview, él mismo aclara. Incluso Lara dice que sí, que ha errado en ese sentido, en no poner en qué Lara, el director del Planeta. Eso es, en no poner en qué basa su información, en que había bebido de las fuentes del libro de Urantia. Ese fue el error tal vez de JJ Benítez, pero también la polémica que se montó. ¿Cuántos ejemplares le ayudó a vender? Bueno, ahí está el gran misterio. Javier, hay un momento en que Juanjo, yo creo que muy hábilmente, y además en el concepto novela no puede meter lo que quiera, resucitar a quien quiera, pero parece que muchos oyentes dicen, hubo un momento en que Caballo de Troya se presentó casi como un documento, como un dossier, y luego ponía novela. Hay otros en los libros en los que no aparece el concepto novela. Claro, eso es cierto, pero probablemente sea también una cuestión de las propias ediciones, ¿no? Hay libros que se sobreentiende por la colección en la que están incluidos que son otros en los que, bueno, pues conviene aclararlo. No obstante, sí que existía la leyenda de que en la primera edición de Caballo de Troya no figuraba la palabra novela y que fue después en sucesivas ediciones cuando apareció. Y no es verdad. No es verdad. Siempre ha aparecido la palabra concepto novela. Efectivamente. Nosotros tenemos encima de la mesa, bueno, tú tienes la 10ª, yo tengo la 2ª edición, nunca pude encontrar la primera, para mí es como una, en fin, como un sueño bibliográfico y nada más abrir el libro aparece perfectamente JJ Benítez, pues Caballo de Troya, gente, novela. Ahora mismo habrá personas que tengan esa primera edición quizá en la mano y recuerdos que están aflorando. La guardia era tranquila aquella noche en el altiplano. Situados cerca del poblado de Putre, en los desiertos que conducen hasta la frontera boliviana, 7 miembros de una patrulla militar chilena se guarecían del frío. La temperatura era de 18 grados bajo cero. Hacia las 3:30 de la madrugada, una misteriosa luz apareció sobre el cerro. Los soldados cargaron sus armas y se apostaron apuntando al intruso. Al dar el alto, una luz iluminó el entorno, como si hubiese regresado el día. En aquel momento, comenzaba uno de los más extraordinarios casos paranormales de la historia. Algo que sigue siendo alto secreto militar para el gobierno de Chile. Ahora, 25 años después, algunos testigos de aquella pesadilla rompen su silencio para Milenio 3. Buenas noches. Poco después de aquel 25 de abril del 77, Óscar Figueroa, gobernador civil de la provincia de Arica y coronel del ejército chileno, proclamó ley de restricción informativa, acogiéndose al Real Decreto 1281. Esto significó un cuarto de siglo de silencio en torno a los hechos que hoy vamos a desvelar. Gracias a todos por la escucha. Este es nuestro último especial y estamos contentos de haberos acercado en estas fechas tan significativas un poco de misterio, de magia y de pensamiento. Carmen Porter, Katia Rocha, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez y nuestro compañero y amigo Javier Rodríguez a los mandos de esta nave de investigación, palabras y misterio. Hemos hecho un reportaje intentando acercarnos a la verdad. Estamos seguros de que quizá no hemos conseguido hallarla, pero sí que después de esta hora de emisión de Milenio 3, aquí desde el Estudio 1 de la cadena SER para toda España y para el mundo, vamos a tener más elementos de juicio para aproximarnos sin duda a uno de los hechos más extraños ocurridos en el siglo XX. Y el equipo ha trabajado duro, ha indagado, ha buceado en legajos, en hemerotecas, por vía telefónica. Hemos revuelto archivos de medio mundo para que hoy tengáis voces, documentos, hechos realmente extraordinarios. Lo decíamos antes y lo decía el compañero Carlos Barroso en la introducción. 25 de abril 1977. Departamento de Granaderos del Regimiento Rancagua, en una zona conflictiva, la frontera entre Chile y Bolivia. Estamos hablando de la Pampa Yuscuma, un lugar mitad desierto y mitad
arborescente, llena de vegetación, a unos 5 kilómetros del poblado de Putre. Estamos hablando de 4.000 metros de altura, a unos 2.170 kilómetros de Santiago de Chile. Se podría decir que aquello era el último rincón del mundo. Y una patrulla armada de soldados, el cabo Armando Valdés Garrido, y Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes, todos ellos testigos de lo imposible. Algo sucedió aquella noche, algo que hizo que el general Pinochet, de motu propio, con su propia firma, decretara silencio absoluto en torno a estos hechos. Algo que cambió la vida, una historia profundamente humana, que cambió la vida de estos 8 militares. Hoy vamos a intentar saber algo más. Y qué mejor que empezar con las palabras de Armando Valdés, ese cabo que, como luego veremos, se irá convirtiendo en protagonista, quizá no deseado, de esta extraña historia. Hasta hace bien poco, él afirmaba que esto fue una especie de pesadilla. Armando Valdés, al día siguiente de ese 25 de abril de 77, baja de las montañas desoladas de Putre, baja con cara de susto. Algo le ha ocurrido, está pálido como la cera, al igual que sus 7 soldados. Pedro Araneda, un maestro rural, le recibe en su casa. Intenta calmarlos. Estas son las primeras palabras. Estamos de guardia nosotros tranquilamente conversando, charlando para no quedarnos dormir la noche, como esto hace mucho frío, ya hace 18 grados bajo cero muchas veces. Entonces, bueno, los soldados tenían los apostados de guardia y vinieron a comunicar de que ocurría algún fenómeno afuera. No, yo concurrí al lugar de los hechos, o sea, a distancia vimos una cosa luminosa que descendía y se perdía detrás del cerro, a unos 1.500 metros. Y una sola cosa. Efectivamente, después apareció un segundo aparato que se posó a unos 500 metros de nosotros y parece que le llamaba la atención el fuego que teníamos encendido nosotros atrás. Por lo tanto, yo ordené a mis hombres que apagáramos el fuego y lo cubriéramos porque parece que eso le llamaba mucho la atención. Un fuego en mitad de aquella pampa yuscuma y los 8 soldados mirando fijamente al frente. Hay una luz, un objeto, que posteriormente parece que se divide en otro similar. 2 esferas, 2 luminosidades que poco a poco parece que van tomando tierra. La patrulla observa durante unos minutos. Es Valdés el primero que dice: acerquémonos. Pero Germán Riquelme le sostiene y dice que cuidado, aquello no parece ni un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Así lo recordaba, hace apenas unas horas, el soldado Rojas, uno de los que dio la primera voz de alarma. Raúl Salinas, si no me equivoco. Él es Iván Robles Riveros, el suscrito, Germán Riquelme Ovalle, Pedro Rosales grita, miren lo que ven ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver como él, en la forma que gritó, salimos los 3 que estaban, 4 que estaban adentro, más el cabo Valdés. Una luz grande, bajó del cielo, ¿cierto? Salió de atrás del cerro, como, ubiquémonos frente a esa sala. Sale en la noche, sobre la cruz, y se nos posa al frente. Una luz sale de un cerro y se nos posa al frente. Pasó casi una hora, aquello pulsando, delante de los atónitos 8 militares chilenos. Estamos en un lugar que es muy especial, que al menos en Chile, país con el que hemos trazado durante toda esta semana fuertes lazos de investigación y amistad, es bien conocida por sucesos incluso anteriores al del cabo Valdés. Uno de los pocos periodistas científicos que ha regresado al lugar y ha intentado hacer una reconstrucción de los hechos es Cristian Rifo. Cristian Rifo nos contaba así cómo vio la escena del crimen. Se queda muy cerca de Putre, en la pampa Yuscuma,
Y cuando yo por lo menos veía y escuchaba los despachos de prensa que se hicieron, digamos, sobre este suceso, uno se imagina, por supuesto, un lugar muy desértico. Lo primero que me llamó la atención a mí es que es un lugar muy verde, donde hay, digamos, bastantes cerros y unas caballerizas ya casi, digamos, en ruinas, donde supuestamente ahí estaban los caballares, que era... Hay que recordar que este es un lugar estratégico del ejército chileno, está muy cercano a la frontera, y era un lugar estratégico porque en ese año, el 77, había muchos problemas limítrofes con los vecinos, tanto Perú, Argentina, entonces el ejército tenía ese destacamento ahí lleno de animales. Es decir, un lugar muy bonito, muy verde, con mucha vegetación y unos cerros bastante impresionantes, que justamente desde el lugar donde ellos ven, haciendo mención a la historia, digamos, ellos ven aparecer estas luces, una de las cuales desciende atrás del cerro y la otra desciende delante, o sea, a muy pocos metros de donde ellos estaban esa noche del 25 de abril. Hay algo que llama la atención poderosamente de Armando Valdés. Los 306 caballos de ese regimiento se ponen en fila, todos observando la misma luz. Eso hace que cojan las armas y que se dirijan con paso firme hacia el intruso. La Estrella de Arica fue el primer periódico que habló del asunto, del hecho. La Estrella de Arica, completada con un plantel de fabulosos periodistas, acudieron al lugar y lograron fotografiar a la patrulla. Ernesto Arcos lo recordaba perfectamente y nos hablaba de su fe absoluta en que en aquel lugar habían ocurrido hechos anteriores que hasta ahora no se conocían. En todo el sector cercano a Putre está caracterizado como un lugar en el que ocurren con cierta frecuencia fenómenos observaciones del fenómeno OVNI. Incluso hay un caso que es anterior, si no me equivoco, al del Cabo Valdés, pero era de un joven boliviano y él también habría sido abducido. Lo más interesante del caso es que a él le quedaron, según los testigos de la época, marcas físicas en sus dedos, quedaron unas muescas triangulares, parecían haber sido hechas con un instrumento quirúrgico. Reportero del periódico Estrella de Arica, Ernesto Arcos. Marcas como producidas por la cirugía. Curiosamente, algunos de los soldados nos van a revelar hoy en Milenio 3 que también les pasó algo parecido. Cuando esos soldados al mando del cabo Armando Valdés se dirigen hacia la luz, algunos de ellos notan ciertos golpes secos, como producidos, según sus palabras, por la culata de un arma. Y entonces se produce algo que pasará a la historia clásica de estos fenómenos y que hoy hemos querido recuperar. Una especie de pérdida de tiempo, de somnolencia, de sopor. Los 8 soldados lo recuerdan perfectamente. Valdés, el cabo Armando Valdés, nos recuerda cómo en un momento dado intenta dar el alto y se aproxima él en cabeza hacia la luz. Seguidamente, después de haber hecho este paso que vimos de tapar el fuego, el fenómeno se retiró hacia atrás y se mantuvo ahí por largo de mucho tiempo, por lo menos yo creo 1 hora estuvo ahí delante de nosotros de forma increíble. Inclusive yo ordené a mis hombres identificarse, lo que corresponde a todo militar, porque para mí era algo, podía haber sido cualquier cosa, por lo tanto mi deber era identificar cualquier cosa que yo diera, lo que sea, poder identificarse, que se acercaran, que trataran de comunicarse con nosotros, no logramos nada. Entonces, ¿un disparo al aire usted? No hicimos ningún disparo al aire, por lo tanto no quisimos disparar por el hecho de que posiblemente podía ocurrir alguna cosa. Quizás se lamentaron de no haber disparado hacia el objeto volante no identificado posado en la Pampa Yuscuma, aquel día de abril de hace 25 años. Quizás se lamentaron porque luego empezaron a pasar cosas extrañas a cada uno de ellos. Dentro de unos instantes, uno de los soldados, el que iba justo detrás de Armando Valdés, va a romper su silencio. Se trata del soldado Raúl Salinas. Lo vamos a escuchar muy pronto. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad.
La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Raúl Salinas era uno de los conscriptos, de los soldados que estaba allí, en la Pampa Yuscuma, aquel ya histórico 25 de abril de 1977. Vivió los hechos en primera persona y ahora rompe su silencio porque está buscando la verdad de lo que ocurrió allí. Raúl Salinas, buenas noches y gracias por hablar con nosotros desde Chile. Buenas noches. Raúl, tú estabas allí en Putre, en ese lugar, con 7 compañeros más. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo primero que veis? ¿Qué pasa en aquella noche, Raúl? Bueno, esa noche nosotros estábamos haciendo guardia, cuidando los caballos. Y en ese momento la primera guardia me tocó a mí y a mi compañero Robles. Éramos 2, cada 2 horas. En ese momento Bardet los llama a nosotros, y porque en ese momento hacía mucho frío, y nosotros nos acercamos a donde estaban ellos, un refugio. Como hacía demasiado frío, teníamos una fogata grande, y en ese momento nosotros íbamos llegando al punto fijo ahí, y a 1500 metros, la distancia de los cerros, empieza a moverse una estrella mirando, muy pequeña, y en ese momento fue cayendo y cae detrás del cerro y da un color nombrado color verde amarillo. Verde amarillo. ¿Vosotros, Raúl, tenéis miedo en ese momento? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que piensas tú? Sí, no, bastante, harto miedo teníamos ahí. Incluso donde estábamos ubicados nosotros realmente no podíamos moverlo, porque es lo mismo que si tuviera cemento en los pies, que no podía mover, no podía arrancar, no tenía para dónde. O sea que vosotros sentís como una especie de estar paralizados. Exactamente. Y sobre todo más el miedo que teníamos, porque en ese momento yo no sentí nada de miedo, pero estábamos aterrados, sí. Pero en ese momento, como cae esto, una estrella y da un color verde amarillo a 1500 metros, bueno, en ese instante yo voy a dar el otro paso, pero yo sentí un golpe fuerte en mi espalda, pero así como ya con hielo, o sea, ya ahí sentí terror. Pero Raúl, tú entonces notas como si algo te golpease, esa luz se acerca a vosotros y es cuando uno de vosotros, el cabo Valdés, se adelanta, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis mientras tanto? ¿La patrulla qué hace mientras tanto? En ese momento nosotros, yo sentí un golpe en mi espalda nada más. Porque incluso tengo 2 marcas en el cuerpo. ¿Tienes 2 marcas en el cuerpo desde entonces, Raúl? Sí. Sí, tengo 2 marcas en mi cuerpo. ¿Como quemaduras o qué son? No, son como vacunas. Cuando miro para atrás, a 1500 metros de distancia del cerro, se forma una neblina blanca. Y de esa neblina empieza a salir una nave. Pero ¿Un objeto? Sí, un objeto, sí. Pero era demasiado grande, sí. Ahí ya sentimos realmente ahí el miedo más fuerte, porque esta nave se lo empezó a acercar hacia nosotros y quedó a una distancia más o menos a 500 metros. De ahí ya nosotros nos relajamos, yo sentí calor, quedamos en pura polera. Y de ahí Bardet yo la distancia la tenía a 3 metros y de los demás la tenía a 2 metros. Entonces yo sabía para dónde iba Bardet, qué movimiento hacía. Y en ese instante nosotros sentimos sueño. Sí, esto es muy importante, Raúl, muy importante, y además quería preguntártelo. ¿Hay un momento previo en que vosotros parece que os dormís o que perdéis la conciencia? Sí, los quedamos dormidos 10 minutos y después ya despertamos todos juntos, ya empezamos a preguntar por Bardet y ya Bardet no estaba. Bueno, salimos hacia el patio afuera llamándolo, nada, la nave todavía ahí mismo. Sentimos bulla detrás de un muro de 100 metros. El muro era de 3 metros 40 de alto. Bueno, nosotros nos acercamos y porque sentimos bulla. Y cuando íbamos llegando al muro, yo miro y cae una cosa a los pies de nosotros, pero como que fue arrojado. Cayó del cielo, Valdés. Entonces Valdés se reía y llamaba a la mamá. Llamaba a su madre, Valdés, estaba, pero a la vez se reía como un loco en ese momento. Claro, porque ya los ojos ya lo tenía así desorbitados, así para afuera. Yo me asombré harto porque en ese momento yo temprano a él le preparé todo para que él se afeitara, se afeitó, quedó bien afeitado. Yo mismo le puse todo ahí y en verlo,
entonces después ya en verlo de nuevo ya con su barba crecida, entonces ya me asustó. Apareció Valdés esa misma noche con la barba como de una semana prácticamente. Una semana, sí. Entonces ahí yo al menos ya quedé asombrado con él, realmente qué es lo que estaba pasando. Y una cosa importante, Valdés parece que, al menos a España, a todos los cientos de miles de amigos que ahora te están escuchando, y que de verdad, Raúl, te agradecemos un montón el esfuerzo que haces por contarlo, porque sé que debe ser un poco duro recordar aquello después de 25 años, pero Raúl, ¿es cierto que Armando Valdés, cuando os mira, dice unas frases muy extrañas, dice unas frases como que se han quedado para siempre ya en vosotros? Sí, no, las palabras que sacó él, dijo bien claro, dijo, ustedes no saben de dónde venimos, quiénes somos. Esa es la palabra que dijo Valdés. ¿Y le preguntasteis algo? Él no respondía. No, nada, porque yo en ese momento, yo al menos no tenía palabra. No tenía palabra yo. ¿Y qué ocurre después? Incluso cuando nosotros nos íbamos acercando hacia el muro, terminando el muro, hay una malla que se ve todo, es visible, se ve todo para el otro lado. Yo vi algo y vi una cosa brillar ahí. Pero yo a los demás no le quise decirle nada porque no quise alarmar más de lo que estábamos. Algo que brillaba cerca de donde cayó Valdés. Sí. Incluso lo dibujé, lo tengo dibujado. Raúl, y cuando tú ves eso y cuando bajas, ¿qué ocurre cuando ya pasa todo? Cuando bajáis hacia Putre, el ejército os reclama, os preguntan, os hacen hacer declaraciones. ¿Qué pasa, digamos, el día después, Raúl? No, el día después ya el ejército, ya nosotros íbamos todos, ya estábamos vigilados por los mismos de los clases, y donde íbamos nosotros no lo dejaban reunirlos de nuevo, los apartaron de todos, de los demás, de Valdés. Yo hasta ahora yo no sé nada de Valdés, de mi compañero, nada. Qué fuerte, Raúl. Es decir, después de 25 años, ninguno de vosotros os dejaron volver a hablar entre vosotros. Nada, no nos dejaron en ningún momento ni respirar. Y si nosotros hablábamos mucho, el ejército dijo que lo iba a mandar para el otro lado. Y era un momento en que la situación en Chile era complicada y tampoco se podía hablar mucho o no obedecer al ejército, ¿verdad, Raúl? Sí, exactamente. Yo con el ejército no tengo nada. Yo al menos viendo mi servicio militar quedé conforme, pero en volver de nuevo no volvería. ¿Os llegaron a hacer alguna prueba médica vosotros después del encuentro, los médicos, para saber qué se había pasado o algo o no? Sí, no, a mí me gustaría en esa parte, porque realmente donde a mí ya me han llevado ya, pero esto yo a nadie le he dicho de lo mío, de lo que me está pasando hasta ahora. Hay muchas cosas que me han pasado a mí y realmente son fuertes. A partir de entonces, Raúl, una cosa importante, tú personalmente, y sé que es muy difícil, y me gustaría además que me lo dijeras pues con una frase que a ti te salga del corazón en este momento, ¿es difícil olvidar aquello? ¿Y qué crees que era aquello, Raúl, sinceramente? Mire, a mí realmente me ha costado mucho en llegar a ese punto, porque en la misma vida, digamos, ya de salir del ejército, llegar a la casa, de lo que me está pasando a mí, ya como que me entregué a ellos ya. O sea, soy uno más, ¿no? ¿Crees que eran seres de otro mundo, Raúl? Sí, el otro mundo yo ya lo conozco ya. Raúl, una cosa importante, Raúl, y te agradecemos mucho de verdad tus palabras valientes, además, en una persona que estaba ahí en el ejército y que vivió estos hechos, y que imaginamos, nos ponemos en tu lugar, que es muy difícil olvidarse de aquello, porque te ocurrió a ti y por algo pasó. Pero unas últimas palabras, Raúl, y nos gustaría en alguna ocasión volver a hablar contigo, pero ahora en este momento, para centrarnos en lo que fue el caso, tú imagínate que nos pueden escuchar tus compañeros de patrulla, incluido el cabo Valdés. ¿Qué les dirías a tus compañeros de patrulla ahora a través de estos micrófonos para toda España, Raúl? Bueno, para ello me gustaría juntarme de nuevo con ellos, hacer un encuentro de nuevo, y me gustaría juntarme con todo de nuevo, hasta con Valdés, conversar con él y decirle muchas cosas, conversar con ellos, qué es lo que está pasando hasta ahora, porque siempre de lo que me ha pasado a mí no me lo olvida nada. Raúl, y una cosa importante, aquello no se olvida, ¿verdad? Sí, no, para mí no. Hasta el último día te acordarás de lo que pasó en Pampa Yuscuma aquel 25 de abril del 77, ¿verdad? Sí, 25 de abril.
Raúl, de verdad, esperamos hablar contigo en más ocasiones, que nos cuentes muchas más cosas. Ahora mismo queríamos hablar de lo que pasó ese día en concreto. Compañero, un abrazo muy grande. Valoramos mucho tus palabras, de verdad te lo decimos desde España. Valoramos mucho tu valentía, el romper tu silencio de esta forma. Raúl Salinas, un abrazo grandísimo desde España. Igual por acá, y me da gusto haber conversado con usted y espero recibir noticias algo de ustedes también. Claro que sí, Raúl. La comunicación. Lo haremos, Raúl. Un abrazo muy grande. Raúl Salinas, que estaba allí, soldado militar chileno, que estaba allí en la Pampa Yuscuma y que ha roto su silencio para Milenio 3, para contarnos algo que ya estamos vislumbrando. Un hecho, no sabemos cómo interpretarlo, pero un hecho misterioso que asoló esa región de Putre hace 25 años y que desde luego, fuera lo que fuese, marcó la vida de estos soldados. Raúl Salinas, según los corresponsales de France Press en Chile, junto a todos los miembros de la patrulla de Rancagua, fueron examinados minuciosamente en los 2 hospitales militares en la época de Santiago. Nunca se hizo público un solo papel. Después de 25 años, el gobierno chileno no ha desclasificado un solo papel sobre esta historia, a pesar de que ya ha transcurrido el plazo legal para hacerlo. En el momento en que Salinas, Valdés, Rojas, Riquelme se meten en la luz, una neblina, como nos ha contado el soldado, parece que invade todo. Algunos miembros notan un golpe tremendo en la espalda, un golpe seco, y creen que pierden la consciencia. Se despiertan y están todos menos Valdés. Es una llanura por completo, sin que nada pueda utilizarse como guarida. ¿Dónde está Valdés? Pasaron así 15 minutos. Y a los 15 minutos, una voz, completamente angustiada, un grito: muchachos. Como nos ha contado Raúl Salinas, como un fardo caído del cielo, apareció el militar, con su uniforme, con el arma a un lado. Algunos testigos, como Pedro Araneda, hablaban de armas completamente retorcidas, de cañones, de fusiles completamente retorcidos. También algunos otros hablaban de objetos en el suelo, de trozos de aluminio. Lo cierto es que Armando Valdés Garrido, después de gritar muchachos, como enloquecido, empezó a llamar a su madre. Los soldados lo cogieron en brazos y se dieron cuenta de una cosa: a pesar de que a las 9 de la noche de aquel día el propio Raúl Salinas le había dado los efectivos para afeitarse, tenía una barba de 5 días. Un detalle poco significativo, de no ser porque su reloj no marcaba el 25 de abril, sino el día 30, y estaba parado a la misma hora en que apareció el objeto volante no identificado. Armando Valdés Garrido, siempre según las fuentes de los 8 soldados, dijo unas frases, como si no fuese él, con un estado de locura. Dijo: ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero regresaremos. A partir de ese instante, nadie sabe qué ocurre con estos soldados. Son diseminados por completo. El silencio más absoluto. Y ahora precisamente Milenio 3 quiere penetrar y romper ese profundo silencio oficial. El valeroso cabo del ejército chileno fue obligado a guardar silencio sobre lo ocurrido en los desiertos de la Pampa Yuscuma. Los miembros de la patrulla, uno a uno, fueron destinados a diversos lugares alejados entre sí. Comenzaba un largo silencio de más de 25 años, por orden directa del general Pinochet. Armando Valdés y los suyos no volvieron a verse jamás y fueron sometidos a diversas pruebas médicas en busca de una complicada verdad. La Junta de Jefes del Estado chileno decretó el silencio absoluto, amparándose en el decreto, para no dar ningún tipo de información. Fueron completamente apartados unos de otros, nunca han vuelto a hablar entre ellos. Lo más curioso, y nadie sabe por qué, es que el 19 de septiembre del año 77, Armando Valdés Garrido, el jefe protagonista de lo que le ocurrió a esa patrulla en Pampa Yuscuma, hizo el desfile armado de cada año en Chile, solo y por delante de todos los mandos. Nadie sabe por qué. ¿Qué ocurrió en ese lugar?
¿Quedó algún resto? ¿Se investigó de alguna forma? Humberto Rojas, otro de los soldados, hoy suboficial de Carabineros en Chile, nos hablaba de que al día siguiente pudieron ver marcas en el terreno. De esto jamás ha dicho oficialmente una sola palabra. ¿Por qué no digo que era grande? Porque le voy a explicar los cráteres que quedaron, ¿cierto? Eran 2 al lado del centro, digamos así. Entonces no eran pequeños. Ahí habla de una nave grande, de un objeto grande. El cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y nos decía a nosotros también que rezáramos. Entonces él decía, dentro de sus plegarias lógicamente, y él gritaba, ¿cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó, y Micao, lo buscábamos, gritamos, no apareció. ¿Dónde estuvo Armando Valdés? ¿Qué pasó con su reloj? ¿Por qué se había adelantado en el tiempo? Un año después, el maestro Pedro Araneda confiesa a un periodista, Luis Daroch, y a su compañero Luis Maturana, esa curiosa incidencia, el hallazgo de un trozo de aluminio, algo parecido al hierro de un motor. No sabemos qué fue de él. Lo cierto es que Luis Daroch y su compañero enfermaron. Este primero murió después de manipular aquel objeto de forma extraña. Sería uno de los mitos o leyendas, quizá no certeras, que han rodeado, como extraños parásitos, esta historia envuelta en silencio. 3 días después, El Mercurio, La Estrella de Arica, los principales periódicos de Chile copan sus portadas con la historia de la patrulla del regimiento Rancagua, que perdió el tiempo, que perdió el sentido de la realidad y que se difuminó de alguna forma en aquella neblina extraña con 2 objetos sobre Putre. Hubo un informe concreto, que son las únicas letras oficiales que en aquel momento el ejército da sobre el asunto. Comunicado oficial de la Junta de Gobierno Militar de Chile. Primero, el ejército no se pronuncia a los hechos mismos relatados por los integrantes de la patrulla. Segundo, desde el momento que sucedió el hecho hasta que este fue dado a conocer por la prensa, no se había dado versión oficial por parte de esta institución. Tercero, se manifiesta que las versiones dadas por la prensa hasta este momento son, en lo general, coincidentes con los relatos de la patrulla. Una extensa tela de silencio se empezó a cernir sobre todos los protagonistas de esta historia. Hubo un periodista, Jorge Faundes, que poco después de aquel incidente intentó saltarse aquel decreto 1281, con el que el caso había sido hundido en el más absoluto de los anonimatos. Envió una carta al principal gobernador de Santiago de Chile en la época, y es muy curioso su respuesta. La respuesta en concreto firmada por el gobernador y coronel del ejército Óscar Figueroa. Negaban, después de esta carta, la posibilidad de hablar con los testigos, pero decía en uno de sus textos: cumplo con dar respuesta a su petición de autorizar al cabo del segundo ejército Armando Valdés Garrido y al resto de la patrulla para que sean entrevistados por este diario con relación a su participación como testigos en una experiencia extraterrestre ocurrida el 25 de abril de 1977 en la localidad de Putre. Experiencia extraterrestre firmado por Óscar Figueroa, coronel del ejército de Chile. Muchos mitos en torno al silencio de todos los protagonistas, muchos mitos en torno a qué ocurrió en esos 15 minutos en que el cabo Valdés se esfumó delante de la patrulla, mucho silencio en torno a por qué algunos guardan marcas en su piel desde aquel día, por qué, por ejemplo, las armas, los fusiles que ellos llevaban, estaban completamente retorcidos según los testigos. ¿Cómo es posible que algo que no existe dejara esas marcas como embudos donde la tierra había sido extraída, como aspirada? ¿Qué clase de broma gigantesca se había gestado en aquel lugar desértico del norte de Chile, casi en la frontera con Bolivia? Empezó un organigrama del silencio, como hemos dicho. Y vamos a hablar con una persona que nos va a contar cosas que no se han dicho hasta ahora. Hablábamos de mitos que a veces se adosan a estas historias. Quizá hay un caso matriz real, pero luego el tiempo, el desconocer los datos, las bocas selladas, hacen que cada uno quizá aporte de su cosecha.
¿Es cierto que Pinochet personalmente consideraba al cabo Valdés y a la patrulla como unos elegidos? Hubo un periodista español que se entrevistó personalmente con Augusto Pinochet y hablaron del tema. Vamos a conocerlo. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Juan José Benítez, no hace falta ninguna presentación, investigó profundamente el asunto del cabo Valdés, de Armando Valdés Garrido. Se desplazó a Chile en varias ocasiones y de primera mano supo el aparente oscurantismo, la ocultación, o por lo menos las reservas que tenía la Junta Militar sobre el caso de este individuo. Juanjo Benítez, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches y feliz año para ti. Y feliz año para ti, Juanjo, claro que sí. Bueno, no sabemos si nos encontramos ante un mito, si nos encontramos ante, bueno, una exageración o casi una leyenda, o es cierto, Juanjo, tú que lo has vivido en tus carnes, que la órbita militar chilena tenía mucha prudencia con el caso del cabo Valdés. Pues mira, yo no he publicado todavía, no he publicado nunca lo que ocurrió a ese respecto. Puedo decirte que en una de las visitas que yo hice a Chile llegó a mi conocimiento de que efectivamente los militares chilenos habían participado en la investigación del caso del ahora sargento Valdés, y era lógico porque entonces el entonces cabo pues era un militar, ¿no?, del ejército de tierra. Bueno, total, que resumiéndote un poco la historia, yo me puse en contacto con determinados militares chilenos y me lo confirmaron. Y bueno, pues sucesivos viajes, con gestiones que fueron bastante laboriosas, al final del año 89, yo tuve la oportunidad de tener una conversación de 4 horas con el entonces general Pinochet en su casa, en privado. Y yo recuerdo que estuve hablándole del tema de los papeles de los militares sobre el caso Valdés durante esas 4 horas. Entonces, el general me contestaba siempre saliéndose por la tangente, me decía que este hombre estaba loco y que no era cierto y que aquello no era verdad y que era una tomadura de pelo. Entonces yo recuerdo que en un momento determinado de la merienda se levantó, se fue a un despacho que estaba enfrente, tomó un teléfono y habló con alguien. Y entonces, bueno, yo supuse que era una conversación pues que tenía entonces Pinochet con alguien de su equipo o particular, no lo sé. Total, que regresó a la mesa, seguimos hablando de lo divino, de lo humano. Yo seguí insistiendo en la posibilidad de conseguir esos papeles, pero el general, pues nada, se hizo absolutamente el loco. Bueno, total, que me marché de la finca de este hombre y al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamaron a la puerta de mi hotel, apareció un militar vestido de uniforme, me pidió el pasaporte, yo me identifiqué, pensé que había metido la pata en algo, y cuando ya el hombre se aseguró de que la persona que tenía delante era la que correspondía al pasaporte, pues me entregó un paquete diciéndome de parte del general. Yo me quedé absolutamente absorto, abrí el paquete y era toda la documentación oficial militar, secreta y confidencial hasta estos momentos que yo te lo estoy revelando a ti, Iker, sobre el caso Valdés. Una documentación que yo no he publicado todavía. Caramba. Juanjo, ese paquete misterioso, ¿nos puedes comentar algo? Sé que es difícil, pero o al menos mezclado con tu opinión. ¿Ese paquete, por ejemplo, cambió tu opinión de esta historia clásica que hoy estamos recordando? Bueno, no cambió mucho porque yo lo había investigado ya, me había entrevistado con él en 3 ocasiones, con el cabo Valdés, con parte de la patrulla, y yo tenía, y con investigadores chilenos también, bueno, incluso con la primera persona que le grabó al cabo Valdés después de aquellos acontecimientos, en fin, había hecho toda una serie de investigaciones que me demostraban que efectivamente había pasado algo muy extraño y que era cierto y que realmente era muy interesante porque habían sido pues prácticamente en 15 minutos el paso de casi de 5 días. Bueno, entonces lo que yo vi en estos papeles eran informes médicos, informes de los psiquiatras, especialmente sobre, bueno, las investigaciones que habían hecho sobre esta persona y que, bueno, pues confirmaban que efectivamente había habido un problema y que algo había sucedido, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendió, hombre, me sorprendió por un lado porque los militares siempre habían negado que
bueno, que hubieran participado, ¿no?, en este tipo de investigación. Y esos papeles demostraban físicamente que no era así. Es decir, que realmente los militares se lo habían tomado muy en serio, por lo menos los militares chilenos, también los norteamericanos. Y bueno, pues que el caso era auténtico. Pero una de las cosas que no quiero que se me olvide es que al cabo de unos años yo regresé, o al cabo de unos meses regresé a Chile, volví a ver al general Pinochet en su casa, y yo recuerdo que en otra conversación que tuve con él allí le pregunté y le dije, bueno, pero vamos a ver, mi general, usted estuvo negándome durante 4 horas que el caso fuera real, que el señor Valdés era un loco, etcétera, y sin embargo al día siguiente usted, a través de un ayudante suyo, de un edecán, me entregó, supongo que parte de la documentación que habían efectuado los militares. Entonces el general se me quedó mirando y en voz baja me dijo, usted no lo va a creer, pero los norteamericanos graban todas mis conversaciones. Tremendo. Juanjo, da la sensación también de que este caso se llama el Cabo Valdés, pero que hubo toda una patrulla que también sufrió por lo menos algunas anomalías. ¿Tú has llegado a pensar que esa patrulla de 7 hombres también parece que perdió el tiempo, la consciencia, o que fueron partícipes de la misma historia extraña? Bueno, por lo que yo he podido averiguar directamente con varios de los miembros de la patrulla, creo que no. Creo que ellos... lo que pasa es que la historia es bastante más larga de lo que siempre se nos ha contado, lo que hemos leído. La historia es un poco más complicada. Pero realmente los soldados que están allí, la patrulla que están con los caballos en aquel lugar, en el fin del mundo y casi a 15 grados bajo cero, pues lo que hacen es ver una serie de evoluciones de unos objetos que terminan descendiendo a cierta distancia, no demasiada, y bueno, que según me contaron no era la primera noche que los veían, sino que ya los habían visto en otras oportunidades. Pero que yo sepa, por lo que he podido deducir de las conversaciones directas con los miembros de la patrulla, creo que no hubo ningún tipo de alteración en cuanto al tiempo, etcétera. Sí la hubo respecto al Cabo Valdés. El Cabo Valdés sí reaccionó, como nos han contado, desapareció de la vista de la patrulla y a los 15 minutos aproximadamente apareció otra vez con el reloj que llevaba, el calendario alterado y con una barba muy cerrada. Yo recuerdo que estuve entrevistando a la primera persona que le habló al Cabo Valdés después de la experiencia, y repito que le grabó, y bueno, de las cosas que insistía es que este hombre se había afeitado antes de iniciar la guardia y sin embargo presentaba una barba de 5 días. Ese maestro Pedro Araneda, ¿no?, que era el primero que al parecer recibió a la patrulla y se quedó horrorizado ante el espanto que demostraban estos. De todas formas, Juanjo, hay un detalle que tú estoy seguro que has conocido en otros asuntos, que es sospechoso, y es que parece ser que la patrulla es diseminada y nunca más vuelven a juntarse, nunca más pueden compartir opiniones, e incluso algunos de los soldados echan en falta esto, ¿no? Sienten rabia de no haber podido, bueno, pues hacer una especie de refrendo de opiniones entre ellos. No les volvieron a dejar hablar. ¿Esto es significativo? Sí, es muy significativo y efectivamente, como tú dices muy bien, los diseminaron a las pocas horas. Bueno, pues cada uno se fue por un lado. Los mandaron a cada uno a diferentes lugares, y lo más grave de todo esto es que había una familia de campesinos relativamente cerca que vieron lo que pasó esa noche y que algunos fallecieron de cáncer. Hubo una serie de objetos que aparecieron extrañamente en la zona, que los recogió, algunos de ellos los recogió esta familia, y bueno, al cabo de un tiempo murieron, como te digo, de cáncer. Es decir, hay toda una historia que no se ha investigado suficientemente bien, o que por lo menos no se ha difundido, que efectivamente pues nos dice que hubo un caso muy interesante, muy complejo, y como tú decías muy bien al principio, pues uno de los clásicos ya, ¿no? Lo que sí creo es que en el caso concreto de Valdés, este hombre era una persona muy cuerda, o es una persona muy cuerda. Lo que pasa es que tuvo, no sé si la buena o la mala suerte de entrar en una iglesia que al final, pues no sé cómo, de qué manera consiguieron que su experiencia fuera identificada por el propio Valdés como cosa del diablo.
Juanjo, y ya por último, y sé que es muy difícil, pero para resumir, ¿tú qué crees que ocurrió? Es decir, ¿qué le pasó a esa patrulla y dónde pudo haber estado esos 5 días este individuo? Pues mira, es uno de los grandes misterios de este caso. Nadie sabe realmente qué es lo que pasó en cuanto a la distorsión del tiempo. Yo estoy seguro, completamente seguro, que efectivamente por lo menos aparecieron 2 objetos, 2 naves. Una de ellas llegó a tocar el suelo probablemente y no sabemos por qué ni cómo este hombre, el cabo Valdés, pues no sé, fue secuestrado o abducido o no sé, o teletransportado, no sé qué palabra utilizar, durante 5 días nuestros, pero realmente durante 15 minutos nuestros. Es decir, que es una distorsión del tiempo, pero siempre se ha distorsionado el tiempo al revés. Aquí es en el sentido contrario, ¿no? Yo de eso estoy completamente seguro, es decir, que Valdés tuvo una experiencia extraordinaria y que fueron testigos el resto de la patrulla y los 300 caballos, que claro, lógicamente no pueden hablar, pero y la familia famosa de campesinos que estaban a muy poca distancia. Juanjo, pues una vez más nos has dejado un poco helados con estas nuevas indagaciones, que además te agradecemos de verdad de corazón que hayas compartido con nosotros en Milenio 3, porque nos da la dimensión de esta historia, que no solo es lo que se contó, sino mucho más. Un abrazo muy fuerte, Juan José Benítez. Muchas gracias, Iker. Un abrazo y suerte para todos. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial EDAF. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Ya sabéis que hay una dirección, una forma de contacto directo con nosotros, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y un contestador, 915324532, 915324532. Hemos escuchado al soldado Humberto Rojas, al soldado Raúl Salinas, las palabras de Armando Valdés, las primeras que hace a ese profesor. Luego escucharemos otras muy interesantes. Y la verdad es que nosotros queremos agradecer a todo este equipo, Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha, Javier Rodríguez a los mandos técnicos. Queremos agradecer el agradecimiento a la labor, a la amabilidad que han tenido algunos periodistas e investigadores chilenos como Víctor Hugo Palma, del Diario Austral, Cristian Rifo, de Terra Chile, Ernesto Arcos, que antes hablábamos con él, de la Estrella de Arica. Pero sin embargo ha sido una experiencia bonita, porque nuestra productora Katia Rocha, por ejemplo, que se ha encargado de llamar a la esfera militar, a los principales periódicos, a todos los que podrían ofrecer una información concreta, se ha encontrado con esa tela de silencio que no es digno de las leyendas, sino que ocurre. Y tú lo has vivido, ¿verdad, Katia Rocha? Buenas noches. Sí, buenas noches. Yo, en primer lugar, experiencia bonita no le llamaría, porque no fue una experiencia bonita precisamente. Cuando llamas a algún sitio, como aquí intentamos localizar directamente el domicilio del cabo Valdés, lo hicimos, que pero se ha cerrado en banda, además. Sí. Hay que decir que el cabo Nadie Valdés nos contestaba. Hay que decir, Katia, que el cabo Armando Valdés Garrido, el que tenemos sus primeras palabras y algunas más completamente casi inaudibles, hemos podido recuperar trozos de esa primera declaración al maestro Pedro Araneda, según baja de Putre. Lo cierto es que él solamente, ante la orden de Pinochet, pudo entrevistarse con Benítez, y en escasísimas ocasiones ha declarado nada. Lleva mucho tiempo oculto, y el silencio primero ha sido por parte de él y por otros miembros de la patrulla. Pero además ha habido... Su línea telefónica existe, pero es como si los teléfonos, cuando desconectas un teléfono, le quitas directamente la corriente al hilo telefónico y deja de funcionar. ¿La autoridad militar? Bueno, cuando hablamos también con los jefes de carabineros, tanto de Putre como de Arica, allí, al principio, cuando llamas a Chile, en todos los casos que hemos llamado, hay como mucha ilusión, ¿no? Cuando dices que llamas a una periodista desde España, llamas desde una emisora de radio, un programa en cadena, la gente le hace ilusión. Cuando preguntas por el caso en concreto, siempre era un silencio, en todos los casos. Y era bien conocido el caso, ¿verdad? Era bien conocido. Vamos, se notaba muchísimo que lo conocían, pero siempre había un silencio. Después las contestaciones a las preguntas eran esquivando, escurriendo el bulto, como se diría vulgarmente, y pasando la pelota a otro sitio. De los de carabineros nos pasaron al ejército. En el ejército la directora de Relaciones Externas me hizo una lista de un montón de papeleo que tenía que hacer, que me llevaría 4 o 5 días. No me importó y le dije que estaría dispuesta a hacerlo. Y cuando me vio tan dispuesta a hacerlo, me dijo palabras textuales: ni lo intente, le van a denegar ese
ese permiso, de ese asunto no se habla. Incluso, por último, Katia, algunos periódicos célebres chilenos te han dicho que de ese caso no se puede hablar, sí, no quieren hablar. Concretamente el diario Mercurio de Santiago de Chile me dijo que era un tema que allí no se podía hablar. Sin embargo, les de Arica es cierto que nos trataron muy bien. A pesar de todo, gracias, Katia Roche, hemos podido penetrar en parte en ese silencio. Un silencio que nace del propio Cabo Valdés y de esa patrulla que incluso denuncia amenazas concretas no solo de militares chilenos sino de norteamericanos. Es el caso de Raúl Salinas. Incluso amenazas de muerte. Son siempre sus palabras. Armando Valdés, según esas entrevistas oficiales que pudo dar gracias al permiso de Pinochet, dijo que era una experiencia poco menos que terrorífica, que él no recuerda nada y que al mismo tiempo que otra parte de la patrulla escuchan todos junto a la luz una cosa curiosa, como absurda, una risa, una carcajada de alguien. La verdad es que esos 15 minutos en que ese hombre estuvo esfumado en un lugar completamente llano delante de su patrulla armada son uno de los grandes clásicos de los misterios españoles. Estamos ante uno de los chilenos, perdón, estamos ante uno de los grandes casos, expedientes X, si podrían decir, de toda América y más importantes del siglo XX, sobre todo por esa especie de, vamos a decirlo así, conspiración del silencio que ha habido entre todos. Valdés, como decimos, bajó con la barba bruñida de varias semanas, los ojos desorbitados, casi balbuceando, profiriendo frases extrañas, y aún así, ya más calmado, pudo hablar con el único maestro de puta en la época, Pedro Alaneda. Incluso en ese momento le dijeron ¿por qué no hacer una hipnosis para intentar recuperar esos 15 minutos? Y esto es lo que respondía Valdés en aquel año 77. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado de poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de apoyo a gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo haría encantado, no tendría problema. No tendría problema, sin embargo no nos ha llegado un solo papel oficial, médico, de los hospitales militares de Chile que nos diga que esto se llevó a cabo. Sin embargo, da la sensación de que la propia patrulla tiene la certeza de que con todos ellos realizaron todo tipo de experimentos en busca de una misteriosa verdad. Es curioso porque Armando Valdés y la patrulla nunca han hablado tácitamente de extraterrestres. Sin embargo, Salinas, Robles y otros llegan a describir, como nos ha contado antes ese soldado, la presencia no solo de los dos objetos, sino de algo muy luminoso detrás de un muro e incluso algo parecido a una silueta. Sin embargo, ninguno de ellos habló de extraterrestres, seres de otro mundo, ni mucho menos dijeron que fueron secuestrados. Simplemente no han querido volver a hablar. Yo le preguntaba a Cristian Rifo, una de las personas en Chile que más nos ha ayudado, que volvió para hacer ese magnífico libro Encuentro ovni en Putre, y reconstruyó poco a poco los hechos. Se encontró, como nos hablaba antes, esas caballerizas ya demolidas, se encontró un lugar extraño, con desierto y con vegetación a la vez, y se encontró sobre todo el marco donde no sabemos por qué ni cómo ocurrió algo difícil de analizar. Cristian Rifo nos destacaba para él el gran enigma pendiente de esta historia que, por lo que parece, oficialmente nunca va a ver la luz. Yo creo que los 15 minutos en los que Valdés desaparece completamente, yo creo que siguen siendo sin duda el enigma pendiente en este caso. Ya hemos podido, como tú dices, reconstruir todo lo que pasó desde la noche, digamos, en que ellos llegan a Pampa Yuscuma hasta que se van al día siguiente. O sea, todo ese recorrido nosotros lo pudimos hacer. Incluso fuimos en la noche con Salinas, hicimos toda la reconstitución de los hechos, digamos. Tenemos el testimonio de ellos, cómo era el objeto, qué tamaño tenía más o menos. O sea, sabemos todos los detalles, pero siempre esos 15 minutos en los cuales nadie sabe exactamente qué fue lo que le pasó a Valdés, esos siguen siendo los 15 minutos que nosotros en algún momento esperamos reconstruir. Aquí también en Milenio 3 hemos intentado no solo reconstruir, sino dar a conocer esta extraña historia. No sabemos qué la produjo, ni cuál era la naturaleza de ese objeto o de esos efectos extraños que asolaron a esa patrulla. Sin embargo, el cabo Armando Valdés Garrido y los soldados Humberto Rojas, Iván Robles, Germán Riquelme, Raúl Salinas, Pedro Rosales y Juan Reyes ya no pueden ser iguales al resto, por mucho que lo intenten. Con todos los que hemos podido hablar nos decían
que hasta el último de sus días no podrán olvidar aquella experiencia, aquel lugar, 4.000 metros de altura, Regimiento Rancagua, unas caballerizas y una noche que debía ser como otra cualquiera, la del 25 de abril de 1977.